Buenas tardes todo el mundo, bienvenidos a Touré. Hoy le hemos pedido al señor Sebastián Verón, psicólogo, psicoanalista, que nos conceda una entrevista, un espacio de conversación con él, para hablar un poco sobre la autoestima, la formación, la definición, lo que es, cómo detectar algunas de sus fallas en la autoestima en los niños. Así que buenas tardes, Sebastián, gusto de saludarte. Buenas tardes, Manuel. Hola a todos los que estén viendo Touré en este momento. Muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre es un placer compartir diálogos con vos, aunque esta sea la primera vez que lo hagamos de manera pública, digamos. La idea un poco es hablar de esto que vos decías de la autoestima, ¿no? De qué se trata. Si bien nosotros en psicoanálisis no necesariamente hablamos de autoestima, sino que hablamos en este caso, de la imagen, cuál es la percepción que hay de la imagen de cada quien, ¿no? Y eso nosotros popularmente lo conocemos como autoestima. ¿Te parece que te cuente un poquito cómo sucede con esto de la cuestión de la imagen, ¿no? Sí, correcto. Eh, bueno, nosotros, como veníamos charlando, podemos pensar cómo es la cuestión de la imagen, en este caso, desde dos puntos de vista. El primero va a tener que ver con que la imagen corporal, por ejemplo, o la constitución del yo, no es algo que venga dado desde el nacimiento, sino que justamente, como indica la palabra, es algo que se construye. El yo va a ser ese conjunto de significaciones personales que van a atribuirse a esa noción o esa percepción de sí mismo. Hay psicoanalistas, como en este caso Freud y Lacan, que hablan de esto cuando hablan, por ejemplo, de narcisismo, ¿no? La constitución del narcisismo es ese momento de la constitución subjetiva que tiene que ver con la constitución del yo, con la constitución de la imagen del cuerpo, y esa constitución o esa imagen del cuerpo no necesariamente es equivalente a ese cuerpo que da la biología, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muchas veces veo cuando se habla, por ejemplo, de trastornos alimenticios, que utilizan como una imagen que es bastante contundente, ¿no? De una persona que se mira al espejo. Generalmente lo que vemos en esa imagen es que esa persona, bueno, carece de peso, está en una situación corporal de delgadez muy aguda. Sin embargo, en esa imagen que ve en el espejo, ve otra cosa, ve un cuerpo con muchísimo más peso del que tiene. ¿Para qué sirve un poco esa imagen o este ejemplo? Es para decir que hay algo de una imagen que nosotros podemos percibir de nosotros, pero que no necesariamente es consecuente o se traduce con lo que realmente es esa imagen, ¿no? Entonces, esa imagen va a estar constituida a partir del encuentro con el otro, ¿no? Nosotros, los humanos, somos de los mamíferos los más dependientes del otro, del adulto, de ese que nos reciba en un primer momento, en una primera instancia, no como por ahí otros mamíferos que nacen y casi que caminan solos, son mucho más independientes. Nosotros sí o sí precisamos de la ayuda de un otro. Durante Ahora, mucho tiempo, además. durante mucho tiempo, durante mucho tiempo. A diferencia de por ahí Ahora, un caballo que se para a las pocas horas de haber sido parido, y nosotros no, necesitamos un montón de cuidados que van desde lo corporal, desde el hecho de ser vestido, cambiado, arropado, sostenido a UPA, hasta lo afectivo, digamos. bueno, todo eso que vos estás mencionando tiene que ver con lo que nosotros decimos como la libidinización de un cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con poner a punto un deseo en torno a ese hijo como decíamos, que es un cachorro, digamos que está en ese estado de prematuración. Y libidinizar ese cuerpo tiene que ver justamente con todo lo que vos estabas diciendo, con ese listado de cuestiones. Entonces, ese primer encuentro con su propio conocimiento o llegada al mundo va a tener que ver con cómo lo recibe el otro.
cómo lo recibe el otro, qué lugar le hace el otro, qué lugar ese niño puede ocupar en el deseo del otro, bueno, es importantísimo, ¿no? Entonces todo esto configura a cómo se va constituyendo un poco esa percepción que Por ahí, posteriormente vamos a tener. permitime decir esto para la gente. Creo que lo que vos estás diciendo cuando decís cómo el otro te recibe es si mamá y papá están, o sea, cuando hay gente que recibe un bebé en brazos y tiene miedo, no sabe cómo sostenerlo, tiene miedo de que se le caiga. Hay gente que recibe un bebé en brazos y enseguida lo toma con una fuerza, con intensidad, el sostenes de otra manera. A veces también pasa que por ahí las mamás tienen una depresión postparto. Entonces, por ahí los primeros meses tienen emociones encontradas con el hecho de tener al bebé junto a ellas. Entonces, bueno, acá pueden aparecer otras figuras como el papá o la abuela, o la mamá de la mamá del papá, o la gente que acompaña, que también forma parte de esos vínculos fundantes en el niño. Está buenísimo lo que estás diciendo porque generalmente siempre se habla estrictamente de la mamá, ¿no? Y la verdad que cuando nosotros elegimos decir el otro, nos referimos a cualquiera de esos que vos mencionaste que puede estar en ese inicio, que le permita justamente sobrevivir, mantenerse vivo, ¿no? Sea en el plan de las necesidades biológicas, pero también en todo lo que tiene que ver con los cuidados y la cuestión más afectiva de cómo se lo aloja en esos primeros momentos, ¿no? Así que eso me parece que es importante generalizarlo un poco más. ¿Qué sería la voz con la que le hablan al bebé cuando lo cambian? El tipo de caricias, si es que hay o no, para hacerle pasar un momento rico de placer al bebé, las formas de jugar o de cantarle. Todo esto componen esos elementos que no son necesariamente darle la teta ni cambiarlo y que aportan a la construcción de la persona, a la construcción de esta imagen que vos venías diciendo. Mm. Bueno, un poco en esa línea, muchas veces vemos cuando el alimento no solamente tiene que ver con justamente alimentar en términos biológicos, ¿no? El hecho de que hacer que una cucharita se convierta en un avioncito y que vaya jugando hasta llegar a la boca, se transforma en otra cosa. Entonces la alimentación no solo tiene que ver con lo biológico, sino tiene que ver con cómo el otro carga de afectividad una escena, una situación. Y en ese plan, esto es con consecuencias, digo, ¿no? Ahora, me parece que es súper importante pensar la importancia del encuentro con estos otros, con la madre, con el padre, con quien esté en ese lugar, este, pero también decir que si bien hay una estricta dependencia, ¿no? Frente a este otro, también hay algo de una elección que todavía no es consciente en las lecturas que va a ir haciendo ese niño, ese cachorro humano, a lo largo de toda su vida. Digo, no todo va a depender de cómo el otro esté, cómo sea su presencia, ¿no? Sino también de cuál va a ser la lectura y la interpretación de ese niño en relación a los adultos, a los papás, porque va a haber situaciones que va a interpretar de una manera, otras de otra. Entonces, por eso, a pesar de que, qué sé yo, cuatro hermanos tengan los mismos padres, la lectura que tengan de esos padres a lo largo del crecimiento va a ser totalmente distinta para cada uno de esos hermanos, para cada uno de esos hijos, digamos. O sea que hay algo de lo propio de cada bebé en principio, de cada chico después, que va más allá de los adultos que lo criaron, digamos. Algo de lo propio de cómo tomarse estos gestos de afecto. Habrá bebés o chicos que los alzan y enseguida se dejan alzar, y otros que son naturalmente un poco más temerosos y se ponen incómodos, y se van dando ahí Sí, encuentros distintos de alguna manera. sí, 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 está muy bien, totalmente. me parece importante para que los padres sepan que no todo depende de ellos. O sea, que Mm. hay de lo propio de cada Muchas, uno. sí, exactamente, ¿no? En este sentido, Lacan u otros psicoanalistas dicen que el sujeto no es una tabula rasa, quiere decir, por ejemplo,
que no es una superficie lisa en la cual puedo imprimir a mi antojo cómo debería ser la personalidad. Entonces, eso dicen es imposible. Nosotros podemos tener un tipo de presencia, pero también del otro lado hay una subjetividad naciente que va eligiendo, entre comillas, de otra manera, tal vez no de una manera consciente, no de una manera buscada o provocada, pero sí en ese mismo encuentro que tiene algo de azaroso también, en ese encuentro con el otro que es algo de azaroso del puro encuentro, en el sentido de que a veces no se sabe qué esperar de eso. Entonces, por ahí, qué sé yo, no sé, algún adulto hizo algo que tuvo como finalidad hacerle no sé, un juego o alguna cuestión humorística a un hijo, al sobrino, a quien sea, y eso después funciona para el otro lado, ¿no? Claro. Entonces, el orden del encuentro tiene que ver con eso, con que no se puede calcular cuál va a ser el efecto de ese encuentro con el otro. Entonces hay una imagen, una percepción de sí mismo, y cada uno nos vamos formando a raíz de lo que nos va pasando un poco en este encontrarnos y en esto que recibimos del entorno, del entorno, de la gente que nos cría, de papá, de mamá. Entonces, a esto es lo que nosotros vulgarmente llamamos autoestima. O sea, esto que ustedes definen como imagen, esta percepción que uno tiene de sí mismo, es lo que denominamos estima. Y, Bueno, sí, partiendo no, de ahí, justamente lo que charlábamos nosotros un ratito antes, tenía que ver con este neologismo que te proponía, que no es una palabra que existe, pero que justamente me parece interesante para explicar un poco de qué se trata. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar la palabra autoestima, pero en ese auto, en ese algo de propio, te decía que está lo hétero, ¿no? Lo otro, lo ajeno, lo que tiene que ver con el otro. Entonces te proponía el neologismo de heteroestima como una cuestión de que el estima o la forma en que se persigue va a estar profundamente vinculada a ese encuentro con el otro. Cómo fue ese encuentro va a tener que ver mucho, va a estar relacionado con esa percepción que tiene de sí mismo, ¿no? Pero ubicando la salvedad de que no es como una computadora que podemos programar y sale la programación, la personalidad como nosotros tengamos ganas que salga. Por ahí hay esto que decía de la lectura, que es totalmente individual, y el encuentro que siempre va a ser singular, ¿no? Con el otro. Nunca es algo que se pueda replicar. claro. A mí me pasa mucho, Sebastián, en este sentido, de ir explicando a los papás que, por ejemplo, a la hora de hacer los deberes o hacer la tarea, o lo mismo si, o sea, jugando, pero me apareció mucho ahora con la tarea en este contexto de cuarentena en las consultas que me hacían, y yo les explicaba que si uno mira a los nenes con cara de espanto, si uno, o sea, ay, le va mal en la tarea, los chicos se van cargando esta idea de que algo en ellos está mal, digamos. Lo mismo que si tenemos hijos que tienen alguna patología o algún trastorno en el desarrollo, estamos todo el tiempo tratando de estimularlos, tratando de que puedan lo que no pueden, todo el tiempo los llevamos a la zona de dificultad al vincularnos con ellos, y ellos se van cargando esta sensación de que no pueden, de que algo está saliendo mal. Entonces digo, esto que nosotros decíamos autoestima y esto que hablábamos de la heteroestima, o sea, la autoestima de los chicos siempre es a raíz de lo que va a ser en la relación con un otro o con un objeto, digamos. Sí puedo trepar, sí puedo hacer tal cosa, o sí puedo caer bien, sí puedo decir que no sin que me odien. Creo que Mira, está un poco la me hiciste génesis. acordar me hiciste acordar un poco a lo que uno escucha habitualmente, ¿no? De estos adultos que en su momento fueron niños y que tienen estas conversaciones con los papás diciéndoles, che, mira, cuando yo era chico eh, te pedí tal cosa o no sé, pasó tal cuestión y vos respondiste de esta manera que no me gustó y pasó esto. Y lo que suele pasar generalmente, muchas veces, es que estos papás nunca dicen, tenés razón, me confundí, me equivoqué. Nunca plantean las cuestiones desde ese lugar, sino lo que pasa es que no reconocen que eso haya sucedido. Pero no porque estos papás necesariamente no se quieran hacer cargo,
¿no? Sino porque muchas veces tuvo que ver con ese desencuentro que se produce en estas contingencias, en estos encuentros con el otro, donde vos decís, ¿no? Hubo una propuesta de un papá de intentar estimular a un hijo a que haga algo y el pibe lo leyó como que, ahora tengo que hacer esto, estoy obligado a hacer esto, ¿no? Y cae como una carga totalmente Pierde el placer. superyoica de que eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, como te digo un poco esto, pasa un poco esa disyunción entre lo que el otro interpreta como por ahí estimular y lo que el otro recibe como un mandato. Y tiene una carga que es totalmente opuesta. Por eso digo que es muy importante poder dividir esto. Otra de las cuestiones que charlamos nosotros tenía que ver con esto un poco de cuando los chicos empiezan a rechazar o a decir no, ¿no? Que me parece que es una de las cosas que lo vemos muy seguido. Cuando empiezan, por ejemplo, desde de los más chiquitos, de los bebés, cuando empiezan a rechazar la comida, por ejemplo, en algunos casos, o los más grandecitos cuando empiezan a rechazar todo lo que tiene que ver con qué sé yo, cierta caricia que viene de los papás, etcétera. Como hay con toda una serie de cosas distintas, pero cuando empieza a ver esto de poder decir que no. A veces esto puede ser visto como un problema, ¿no? Como que los chicos tienen una conducta difícil o que es compleja. Entonces, esto yo pondría entre paréntesis que puedan decir que no es una conquista de la subjetividad. Al contrario, lo vería como algo incluso positivo, porque Freud decía, por ejemplo, que en algunos de sus casos historiales, que él se había enterado a partir de los casos pacientes que tenía, ¿no? Que al principio muchos niños piensan que sus papás le pueden leer los pensamientos, ¿no? Y dice, bueno, ¿y cómo no va a ser de esta manera si el lenguaje con el que hablan esos niños es un lenguaje que viene de los padres, ¿no? Sus formas de vincularse con la vida y con los otros tiene que ver con la forma en que aprendió con sus papás. Entonces, que haya toda una línea donde se piense que le leen los pensamientos, digamos, tiene que ver con eso. Por eso es una conquista subjetiva el primer momento cuando empiezan a darse cuenta que esto no es así. Y que no solo que pueden decir que no, que pueden negarse, que eso es una conquista, sino que incluso la mentira, que está la mentira es algo que dice, no, bueno, que el nene miente es un súper problema. Pero la verdad, sacando las situaciones que puedan haber mucho más difíciles y demás, la mentira también tiene que ver con esa conquista en el sentido de que pueden decir, hay algo que me puedo guardar para mí. No todo responde y corresponde al otro. No todo tiene que ver con la potencia del otro. Hay algo que es mío, ¿no? Y tiene que ver con un resguardo, con una construcción incluso de una privacidad, ¿no? Que me parece que es un espacio de la intimidad que es totalmente esperable que se vaya dando en determinados momentos de la vida, ¿no? Entonces, eso que puede ser leído, por ejemplo, mamás de adolescentes, papás de adolescentes que dicen, mi hijo me mintió y fue a tal lugar, y la verdad que tiene que ver con otra cosa, no simplemente con hacerle, qué sé yo, un daño a los papás, sino tiene que ver en algunos casos con esa construcción de un espacio personal. Entonces, la herramienta o el elemento posible en ese Por caso puede ahí ser una mentira. me gustaría agregarte esto porque si no, o sea, yo creo que esto de fijar los espacios propios se va dando a lo largo del desarrollo muchas veces y con distintas particularidades. Generalmente a partir de los 2 años, entre los 2 y los 3 años, los nenes dicen que no a todo. Y porque es un primer reconocimiento de que ellos son ellos, de que el otro es el otro, y de que puedo decir que no. Y entonces hay algo ahí hasta como divertido y todo es no, 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 o mío, mío, mío. Y bueno, entonces por un lado es un hecho de salud porque demuestra que hay una comprensión del sí mismo y de que el otro es otro y de que las cosas pueden ser de uno, propias y algo que se relaciona con el deseo. Y después, con los años, estas formas de decir que no, de reafirmarse,
van a agarrar distintas vueltas de la espiral. Entonces, por ejemplo, en la adolescencia empieza a ocurrir de nuevo esta reedición. Creo que estoy entendiendo bien, ¿no? O sea, estamos yendo en el mismo... Sí. Y entonces, ¿qué pasa ahí con los papás? ¿Cómo interpretar y cómo usar eso? Porque supongo que mucha gente dirá, bueno, pues tampoco le puedo habilitar o seguirle las mentiras. Por ejemplo, que esto pasa entre los 4 y los 5 años, que los nenes mienten y viene alguien que es ajeno, un adulto ajeno, y empieza a contar un montón de fantasías. Y esta es una situación común que muchas veces, para muchos adultos que no saben, que no tienen gimnasia en estar en contacto con los chicos, se ponen tiesos y no saben si decirles que a las claras es una mentira lo que el nene le está diciendo o si continuarla. Entonces, no, nosotros en ese sentido evitamos como dar consejos por una cuestión tan puntual como la siguiente. Es el caso por caso, ¿no? Cada niño, cada adolescente es un mundo aparte y como tal hay que entenderlo en su singularidad. En ese sentido, no es que se deniega un consejo, uno se guarda el consejo porque no lo quiere dar, sino porque sería totalmente invalidante dar un consejo como universal en ese aspecto. Por eso hago la primera aclaración, que es súper necesario entender que lo que funcionó con un hijo, por ahí con el otro no funciona. Entonces hay la singularidad antes que nada. Pero por otro lado, está bueno que los adultos puedan entender este proceso, pero eso no implica que entender el proceso implique abandonarlos a sus impulsos, ¿no? Entonces quiso mentir, hizo esta, se mandó la otra, y bueno, es adolescente, hay que dejarlo, ¿no? Hay muchos psicólogos que hablan, por ejemplo, de la diferencia entre lo que es el autoritarismo y la autoridad, ¿no? El autoritarismo tiene que ver con colocarlo al otro como un objeto. Entonces el otro es un objeto de mis caprichos. Haz esto porque quiero, porque se me canta. Entonces el otro no tiene posibilidad de objeción. Y la autoridad tiene que ver con otra cosa. Te diría, para ir empezando como a ubicar esto, que está bueno que los papás entiendan qué es el tema de la autoridad. La autoridad viene de autor, ¿no? Imaginemos que yo escribo un libro y soy el autor de ese libro, y después alguien me dice, che, ¿vos escribiste tal libro? No lo escribí. ¿Cómo que no? Si vos sos el autor. Bueno, tiene que ver con hacerse cargo de la escritura que uno pudo realizar. Entonces, en este caso, la autoridad tiene que ver eso con la autoría, ¿no? Con la autoría de una historia, con ese hijo, pero también con que el adulto ha atravesado distintas circunstancias de vida que le permiten entender algunas cosas para tratar de acompañar, en el caso de los adolescentes. ¿Por qué? Porque pensar muchas veces, si nosotros escuchamos muy superficialmente por ahí el discurso de muchos de esos adolescentes, tiene que ver con una cosa de, bueno, me coartan mis libertades, me quitan libertades, ¿no? Pero también es una forma que hay que tener cuidado de cómo entendemos las libertades, porque muchas veces en estos procesos de la adolescencia se transitan momentos donde hay muchas impulsiones, vamos a decirlo de alguna manera, y no hay un dominio muy claro por parte de los jóvenes de lo que tiene que ver con las impulsiones. Entonces, sería dejarlos como sujeto a eso justamente que se manifiesta sin ningún tipo de organización u orden. Y lo mejor en este caso se trata de acompañar ese proceso. Entonces, no desde el autoritarismo, no desde el capricho de una demanda, sino desde la autoridad en el sentido de que uno puede acompañar un proceso o puede acompañar un momento, entendiendo, no sé, como de los chicos, qué sé yo, cuando uno dice no toque el enchufe, uno no tiene por qué necesariamente ubicarlo como algo caprichoso, sino como algo que tiene que ver con el cuidado con el otro, por el otro, ¿no? La autoridad va a tener que ver con eso, con el acompañamiento, reconociendo cierta autoría, pero no con el capricho. Eso es otra cosa. Eso sí sería autoritarismo. Entonces muchos papás, muchas veces,
por no entrar en la cuestión autoritaria, también abandonan la cuestión de la autoridad y de, bueno, que están más preparados para algunas cosas que los adolescentes que están conociendo otras etapas de la vida, vamos a decirlo así. Podríamos ponerlo muy bueno en esto que decís, me gusta mucho, sobre todo para empezar a trabajar, a ver la adolescencia. Y mientras que charlábamos, pensaba en esto de la génesis de la autoestima, que debe estar la relación con estos primeros vínculos de la crianza. Luego está este momento intermedio donde salimos a la relación con los otros, el jardín, la escuela primaria, otros adultos significantes, la relación con los pares, cómo se juega la autoestima ahí. Y después esta reedición que ya tiene casi el ingreso a empezar a percibirte, aunque no lo seas del todo, aunque sea erróneo, como un adulto, y cómo vuelve a reeditarse la autoestima en la adolescencia. Y entonces me parece muy valioso esto que acabas de decir de ayudarles a los adolescentes, al adolescente a entender esto, la autoría de las decisiones. Bueno, vos hiciste esto, viene con esta responsabilidad, con hacerse cargo. Ensuciaste, bueno, te toca lavar lo que ensuciaste, o te toca dejar el living ordenado después de que se fueron tus amigos. Y esta diferencia tiene que ver con el capricho, que es esa situación en la cual no das lugar al otro. No, yo quiero que sea así, ¿y por qué? Porque sí, o esos loops, esos donde uno argumenta y el otro vuelve a contraargumentar de una forma que es cerrada, que podrían estar todo el día diciendo los mismos, no hay un deseo de escuchar al otro, digamos. Bueno, la autoría, como un poco retomando lo que decís, tiene que ver con la responsabilidad, como este ejemplo que te daba, ¿no? Si yo escribí un libro y soy el autor y alguien me dice, vos lo escribiste, y bueno, me hago cargo, lo escribí yo al libro, ¿no? No puedo decir, no lo escribí, ¿no? La autoría viene con la autoría y la autoridad viene con la responsabilidad. El autoritarismo no, justamente lo que deja para el otro tiene que ver más con la irresponsabilidad, ¿no? El porque sí, justamente cuando los adolescentes, por ejemplo, leen algo de esto, de algo del capricho del otro, es donde más se producen estos efectos eh, por ahí que generan dolores de cabezas en los papás de mira lo que hiciste y no avisaste, que no es lo mismo como decíamos con esto de la construcción de la privacidad, ¿no? A veces cuando pasan algunas cosas un poco más dramáticas, sí tiene que ver con esto de que leen que el otro ha transmitido algo del puro capricho, ¿no? No justamente de la autoría y la responsabilidad. Seba, me parecía muy interesante esto que tiene que ver, que relaciona de alguna manera la responsabilidad con la autoestima y la adolescencia, porque cuando a vos te permiten hacerte responsable de lo que haces, te fortalece en tu autoestima. O sea, si yo, no sé, le pongo límites a un hijo adolescente y le digo, no, cuando yo digo hijo, me refiero a varones o mujeres, porque uso un modo tradicional de hablar, pero quiero decir, dicho esto, cuando uno pone límites y, no, porque vos sos un irresponsable, entonces vas a llegar a cualquier hora, entonces no te dejo ir, ahí se pierde la posibilidad de hacer al otro responsable de sus actos de alguna manera, y esto merma el autoestima. Sí, sí, tiene efectos, por ejemplo, no, se me viene un ejemplo futbolístico a mí que me gusta y que hemos jugado juntos y demás, como cuando alguien dice, no se la des que la va a perder, ¿no? Anticipando que el otro no va a poder con una situación. Cuando ese tipo de situaciones suceden con los jóvenes o con cualquier tipo de persona, genera un efecto que termina predeterminando la situación. Y eso, por supuesto, que atenta con la percepción. El otro dice que no puedo, bueno, no puedo entonces. Y esa percepción está totalmente menoscabada, porque el otro no apuesta, ¿no? En todo caso, por eso decía, acompañar implica darle bordes, ¿no? A los hijos, a los adolescentes, a los niños, darle bordes de dónde agarrarse. Por ejemplo, cuando uno baja una escalera tiene de dónde sostenerse, pero uno no está encadenado al pasamano.
Entonces, una cosa es darle bordes y otra cosa es justamente obstaculizar cualquier posibilidad de que constituya una libertad más creciente. Y en la adolescencia eso se ve también. Si no permito que el adolescente no haga nada, entonces cada vez esa independencia se ve menoscabada, ¿no? Lo escuché de una psicóloga alguna vez, ¿no? Que lo importante también, que nosotros sabemos que hay riesgos en la vida, pero que esos riesgos son inherentes a la vida y al transcurrir habitual de las cosas, y que los niños y los adolescentes tienen también, como cualquier ser viviente, derecho al riesgo, ¿no? ¿Por qué? No por preservarlos y por resguardarlos, lo vamos a guardar y no permitirles absolutamente que hagan ningún movimiento, ¿no? Entonces, por eso digo, la autoría tiene que ver con esta responsabilidad del por qué se propone algo, por qué se propone un borde. Un borde que limita, pero como decíamos el ejemplo de fútbol, ¿no? El límite es lo que te permite el juego, ¿no? Nosotros, si jugamos al fútbol, que haya línea donde la pelota se va, nos permite saber hasta dónde se puede seguir. Que haya una línea que diga dónde entra la pelota y dónde no entra es lo que nos permite decir que si hubo gol o no hubo gol. Claro que sí. Entonces, los límites permiten el juego, al contrario, no es lo que lo hace desaparecer. Sin límites, sin esos bordes que nos enmarcan, entonces no habría juego. Sí, es El juego es imposible posible por saber si eso. lo que hice está bien o está mal, ni anticipar cómo manejarme. Y esto que acabas de decir acerca de cómo uno no puede resguardar del peligro, que hay algo de eso que es inevitable. Yo siempre les digo, y creo que en esto de entender, de presentarles a los chicos desde niños la realidad en sus distintas capas y complejidades, porque a los chicos le presentás una parte de la realidad, cuando alguien va creciendo va accediendo a nuevas capas. Lo único peligroso no es que te pise un auto o que te muerde un perro. También puede ser muy peligroso alguien que te habla de noche cuando caminas por la calle, o no. Entonces hay distintas capas de lo real a las cuales uno va empezando a ver, a comprender, a manejar cuanto más grande se hace. Entonces lo que digo es, siempre hay una instancia de lo peligroso en juego, y vos recién lo ubicabas muy bien en los adolescentes, o sea, en los padres con hijos adolescentes, no salgas, no hagas porque el mundo peligroso. Y antes también se vio cuando el nene era más chiquito y estaba trepándose de algo, o si lo dejabas ir a hacer tal o cual deporte, o cuando es más chiquito, si se va, hasta cuánto lo dejas alejarse del cuerpo del adulto. Y en este sentido, hay gente que es obtura porque no deja salir al otro afuera, porque le genera miedo. Y también está ese otro que no asume nada del miedo, nada de la preocupación por el peligro real que existe. Y ahí están estos nenes, estas nenas, son totalmente que no tienen temor a nada, que no dimensionan la posibilidad del peligro, porque no hay un otro que les vaya presentando, todo el tiempo lo arrojan hacia afuera. Y ninguna de estas dos cosas es buena. Yo también les decía esto muchas veces a los papás en lo emocional, que uno regula las emociones sonando con la emoción del otro. Entonces no hacer ni una escena muy grande de algo que le pasó a un chico, pero tampoco negarle que algo está pasando, porque las dos cosas desenfocan de alguna manera. Y bueno, cómo ir haciendo esta regulación es así, o sea, es como un check and balance, una cuestión de pesos y contrapesos. No todo el tiempo tiene que ir evaluando para saber qué es lo que está dentro de lo correcto y qué es un exceso o un déficit, digamos. Así como me contaba un amigo, ¿no? Que esto de cómo fue cambiando históricamente, cómo tienen que dormir los bebés, por ejemplo, si boca abajo, boca arriba, de costado, como que ha ido cambiando según la época y han habido como distintas propuestas. En lo que es salud mental, en lo que es psicología, y algo que no pasa de moda, que es el diálogo con los hijos, ¿no? El diálogo, pero un verdadero diálogo
siempre va a tener el condimento de una verdadera pregunta. ¿Y cuál es la verdadera pregunta? Es la que uno no sabe la respuesta, ¿no? Eso es, parece sencillo y simple, pero es muy importante porque, como te decía, en el mundo adolescente se nota más todavía porque los chicos se pelean un poco más con eso, que es los padres anticipando respuestas, ¿no? Preguntas, pero que ya anticipan o intentan apuntar a un tipo de respuesta. Entonces eso más que una pregunta va a tener que ver con una prestidigitación con el hijo. Y eso no sería un diálogo, eso sería otra cosa. El diálogo tiene que ver, por ejemplo, no sé, el pibe fue al cumpleaños y volvió y uno le preguntó, ¿y la pasaste bien? ¿No? Que no es lo mismo que preguntarle, bueno, qué sé yo, si quiero saber si fuiste el ganador o el mejor compañero, no sé, del grupito del colegio. Preguntarle cómo la pasó es otra cosa totalmente distinta que preguntarle si tuvo éxito, ¿no? En una situación social. Entonces, una verdadera pregunta es lo que sostiene un buen diálogo que seguramente va a armar otra cosa, va a tener otras consecuencias en ese vínculo con los hijos. Estar atento, por supuesto, siempre. Se va buenísimo. Yo creo que en algún momento te voy a pedir otra entrevista para que nos dediquemos exclusivamente al diálogo con los adolescentes. O sea, cómo pensar. Yo sé que tengo esto que me ha quedado de escucharlo por ahí, de otros profesionales. Claro, o sea, ¿a quién le gusta? Dice, ¿por qué mis hijos adolescentes no quieren hablar conmigo? Claro, ¿a quién le gusta que cuando charlas o cuando conversás, solo sean preguntas así en un sentido, ¿y qué tal? ¿Y cómo estuvo? ¿Y qué pasó? Nadie disfruta de ser interpelado de esa manera. Es un interrogatorio. Entonces, la distancia que hay desde lo que eso, un interrogatorio es una cosa y una conversación, un diálogo, tiene de preguntar lo que quiero saber, pero también esa gracia, esa astucia de preguntar lo que el otro quiere que le pregunten, lo que el otro tiene ganas de contar, también sacar de la cosecha propia. Ay, a mí me pasó esto, me fue así. Eh, si no, parece como que son preguntas desde el deber ser. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Y cómo estuvo? ¿Y qué pasó? Y ahí se cierra. Hechas las preguntas, tildadas, listo. Ahora sí, andá vos para la compu, que yo me voy para el tele. Un poco en todo lo que estuvimos hablando estuvo esa cuestión, ¿no? De que, como lo conocemos más popularmente, esto de la cuestión de la autoestima, que tiene que ver con el encuentro con el otro. ¿Cuál fue la historia en ese encuentro de cómo el otro lo recibió? Pero que también del lado del sujeto hay otra cuestión que interpreta, que tiene una lectura, ¿no? No es simplemente que el otro puede imprimir sus propias ideas, sin que haya ningún tipo de alteración para con el hijo. No, del otro lado también hay algo que tiene una interpretación, una lectura, y entre el encuentro de esas dos cosas se produce también las posibilidades que tiene ese niño, después ese adolescente, después ese adulto, de leerse a sí mismo, de interpretarse a sí mismo, y por lo tanto eso va a tener consecuencias de cómo se vincula con los demás. Entonces es una historización bastante compleja que no podemos decir, bueno, lo que pasó de 5 a 6 ya está, determina cómo va a ser de acá para siempre, ¿no? Sino que es un proceso histórico donde primero los niños se identifican a los padres o a los otros que estuvieron más cerca, después a sus pares, a sus compañeros de colegio, a otros adultos, donde cuando empiezan a buscar ídolos por fuera o superhéroes o 20.000 cosas después, pero que tiene que ver con una fuera de la familia, ¿no? En todo ese trazo, en toda esa historia, se va a ir cargando esa imagen propia con distintas identificaciones, que primero partieron del ámbito más privado, más personal, con la familia, y después con lo público, con lo que está afuera de la familia. Claro. Sí, sí. De hecho, en las últimas dos preguntas que tenía para hacerte tienen que ver una con relación a cómo pueden eh, verlo, notar los papás, o cómo pueden aparecer alguien que es docente o que
bueno, que en fin, que tiene hijos de a partir de 7, 8 años, empezar a ver cómo es esta autoestima de los hijos en los frutos, quiero decir. ¿Cómo podemos ver a través de la vinculación de los niños con sus pares, con la escuela, una vez que salieron de este entorno familiar, si la autoestima de ellos está bien, si esta autopercepción, esta percepción de sí mismos, esta imagen que tienen interiorizada, es fuerte, es saludable, o por el contrario, como decíamos hoy, no le pases la pelota que la va a perder, digamos, o hay una autopercepción débil, tendiente al fracaso. Te diré que la forma de un poco ubicar esa cuestión es paradójica, porque la forma de medir es no medir, no establecer comparativas. Entendemos que los procesos de escolarización tienen que ver no con la capacidad de aprendizaje que tenga cada alumno, sino con ubicar y producir un ordenamiento en cuanto a la instrucción de contenidos, ¿no? Y eso ha sido una construcción histórica, pero que no es congruente o va a la par con las distintas formas que tiene cada chico de ir aprendiendo las cosas. Por lo tanto, te diría que una forma de ir acompañando ese proceso es no medir. Entendemos que, por supuesto, que hay materias que tienen que aprobar y que hay pruebas y acompañamos ese proceso, pero lo que hay que tener en cuenta es que no hay una medida, no hay un canon que nosotros nos diga que, bueno, si no aprendió esto hasta tal momento, ya está, no sirve. No puede aprender. A ver, para dar un ejemplo más cómico, si querés, en el colegio yo tenía un compañero en la secundaria que se llevó todos los años casi todo. Entre comillas, le iban mal, digamos, en la escuela, ¿no? Pero la verdad que después, a nivel profesional, le fue extremadamente bien y la historia no condice con lo que fue su vida académica en el colegio o en la primaria o en la secundaria, sino que tiene que ver con lo que vaya pasando también en su vida, ya sea lo que pasa con los vínculos intrafamiliares, primero y principal, y después eso se traduce un poco en el contexto social. Entonces, cualquier cosa que nosotros encontremos como llamativo en la pequeña microsociedad que es una escuela y que es un grado, por ejemplo, va a tener que ver en muchos casos con qué herramientas cuenta ese pibe desde la casa, ¿no? Porque ahí se constituyen los primeros vínculos. Se ejercita el vínculo social, si se quiere, afuera de la casa, pero no es sin ese aprendizaje con ese primer encuentro con estos otros, que en este caso estamos hablando de los papás, por ejemplo. Sí, me dan ganas por ahí de, no sé si desde el psicoanálisis lo ven así, o si vos lo ves así, pero de alguna manera esta autopercepción va a estar puesta en juego en relación a objetos o cuestiones, por otro lado a vínculos o relaciones. ¿Qué quiero decir? Yo puedo, ¿cómo me percibo? Si me percibo capaz o no de correr 4 kilómetros, si me percibo capaz o no de aprender algo nuevo, por un lado. Y por otro lado, ¿qué me pasa a mí en las vinculaciones? Hay gente que llega al encuentro con un otro y dice, no voy a gustar, voy a aburrir, no, y otros llegan pensando que pueden, con una confianza de que sí, de que van a gustar, de que mirá cómo son, mirá con todo lo que hicieron, cómo no van a ser atractivos a los ojos de los demás. Y entonces por ahí esto, ¿no? Esta autopercepción se juega por un lado en los aprendizajes, en los nuevos desafíos que cada uno vaya sintiéndose capaz o no de afrontar, y por otro lado, esto que nos pasa en lo social, en lo vincular, digamos. Sí, mira, para ponerlo un poco en una cuestión más metafórica, en un juego de cartas, uno no elige el mazo que te toca, no elige las cartas, te tocan algunas cosas. Después habrá algunos que sean más hábiles jugadores o menos hábiles para jugar esas cartas. Bueno, un poco esto más o menos parecido. En ese encuentro con el otro se traducen algunas posibilidades
que después cada persona va a ver cómo hace con esas posibilidades que le tocaron, digamos. Habrá quien eso poco que le tocó, hace mucho con eso, otros poco, pero digamos, lo que no se puede elegir es con qué carta se juega, ¿no? Entonces, las posibilidades que cada quien diga, cuente con puedo hacer tal cosa, no puedo hacer tal otra, depende de esa historia anterior también y cómo puede hacer jugar eso que le tocó. No sé si te respondí, si no, a ver, le damos una vuelta más. Em, Me parece que por ahí sí, o sea, empieza a aparecer esto de cómo sí, uno acepta la dificultad, que es esto lo que a uno le tocó, virtudes y dificultades, pero además, más allá de las cartas está esto, o sea, ser creativo, tener las luces prendidas o apagadas, es decir, tener una convicción de que uno va a encontrar una solución o tener la convicción de que uno no va a poder encontrar una solución. Como dos percepciones diferentes respecto de sí mismo. Y bueno, nada, esto, en el origen volvemos a lo mismo, está esto, si papá, si mamá, si en los vínculos más primarios fue apareciendo esto de no vas a poder, posiblemente con esto llegue a la escuela, hasta que de alguna manera esto se vaya revirtiendo, porque también decíamos que la autoestima no es algo cerrado, no es algo que se da en un momento de la vida y luego ya está, es una cuestión que está constantemente reformulándose al interior de cada persona. Esto, muchos tenemos la experiencia de haber crecido en autoestima, de empezar con los años, con los logros, con la vida, empezar a sentir que podés lo que antes no podías. Propongo por ahí como para una alternativa también, esto de la autoestima en el sentido de las significaciones personales de cada uno, ¿no? Cómo uno se define. En el consultorio, en la clínica pasa mucho eso, ¿no? Que las personas llegan y se definen, yo soy esto, o yo soy así, que es una definición de cómo se perciben y de cuál fue su historia en su vida. Entonces, pensar que ese posicionamiento no puede cambiar, digamos, obviamente no va a tener buen pronóstico, pero nosotros creemos que justamente son significaciones que se han ido construyendo en determinadas historias, pero que justamente hay posibilidades de hacer otra cosa con eso. No creemos que haya un destino infranqueable, que no se pueda hacer más nada con eso. Me toco esto, no puedo hacer nada más. Eso no pensamos, no creemos eso. Creemos que sí, que se puede tener otra posición frente a algunas cosas que nos han tocado en la vida. Eso sí, pensamos en eso. ¿Sabés que me das un poco de pie para la última pregunta que te quería hacer, o el último punto que quería tratar, que es esta relación que hay entre los pensamientos, las emociones y, bueno, la autopercepción? Digamos, esta imagen, esta autopercepción, obviamente en un comienzo es intuitiva, al no tener lenguaje, al estar el lenguaje en construcción, es como una situación de asociaciones muy poco intermediadas, pero cuando uno va desarrollando el lenguaje, esto cambia, ¿no? Entonces, uno puede ir escuchando lo que los chicos dicen de sí mismos. Uno podría ir, los papás, las mamás podrían empezar a ver o a trabajar en fortalecer o mejorar la autoestima a partir de acá, de la escucha. Así. Mira, lo importante es poder traducir. Así como al principio hay toda esta cuestión del encuentro con el lenguaje y con poder hablar y con poder referirse a un otro, comunicarse con un otro o dirigirse a un otro, lo importante es cuando se empieza a dar la cuestión de la traducción, cuando se puede poner en palabras algo. Eso, tanto para el niño, pero para el adulto también. Porque los adultos, en estas definiciones que tenemos históricas, personales, también en algunos casos nos cuesta traducir algunas cosas o poner en palabra algunas cosas o algunos pensamientos. Que justamente de eso se trata, de poder traducir, de poner en palabras algo de todo eso. ¿Para qué? Y para tener una orientación de dónde uno está parado, ¿no? Justamente lo que hablábamos antes tiene que ver con que algunas situaciones
en la infancia, por ejemplo, donde no se reconocen como tal alguna situación donde los pibes la pasan mal, pero no se dan cuenta necesariamente de eso porque no lo pueden traducir, no lo pueden poner en palabras. Poder poner en palabras eso es importantísimo para poder hacer algo con eso, porque si uno no lo Bien, pone en palabras, eso no tiene existencia. Existencia en el sentido de que uno hace algo con eso, ¿no? Entonces, en los casos de tratamientos, cuando se trabaja con más chicos, con adolescentes, tiene que ver con empezar a organizar un poquitito más ese mundo de lo simbólico, ¿no? Que es el encuentro con la palabra en este caso. bien. Sí, me parece muy, muy, muy interesante. Supongo que para algunas personas podrá ser un poco una dificultad, pero quiero cerrar un poco con esto que decís vos, que las palabras ayudan, no es, anda, anda, no hace falta, no es la arenga y esta cuestión tan emocional, lo que hace, no, andá, vos vas a poder, uno no sana una autoestima debilitada por arengarle al otro necesariamente. Esto, en poder hablar, en poder pedirle a los chicos que pongan en palabras lo que les está pasando y tener uno la capacidad de albergar esas palabras y no decirle, no, no, ya está, dale que vos vas a poder. Es lo que va a permitir mover esos puntos internos. Eh, Ahí Cortázar tiene algunos cuentos maravillosos y entre esos está uno que se llama Instrucciones para subir una escalera, creo que se llama, y el otro Instrucciones para llorar. Un poco juega con el ridículo de dar instrucciones sobre algunas cosas que la verdad que son para cada quien de la manera en un momento particular de la vida. Y en las cuestiones de la autoestima, dar instrucciones o decirle a alguien, no, sos hermoso, y el otro dice, no, pero no soy, no, no tiene efecto. Uno puede estar todo un día dándole con eso, pero no tiene efecto. Para eso no hay instrucciones, pero sí es importante que el otro pueda traducir por qué cuando dice algo lo dice. ¿Desde dónde viene eso? ¿No? Poder hacernos esa pregunta es fundamental, es importantísimo, ¿no? Entonces ahí menos instrucciones y más escucha a ver qué tiene el otro para decir. Porque no necesariamente decir soy feo, soy bonito, lo que sea, tiene que ver con lo que está queriendo decir. Por ahí eso tiene que ver con otra cosa. Y nosotros tenemos que poder ir más allá de esa palabrita, de ese pequeño fragmento que está diciendo, ¿no? Ir un poco más allá. Buenísimo. Sebastián. Para la gente que se haya quedado enganchada y quiera conectar con vos, primero vamos a recordar tu perfil profesional. Vos sos psicólogo, psicoanalista y haces, atención, tenés tu consultorio, te dedicas a chicos y adolescentes, te dedicas a adultos. Sí, tengo un Instagram, por cualquier cosa, si me quieren buscar, es Sebastián Verón Psicoanálisis. Esa es una posibilidad que, bueno, ahí donde publico algunas cuestiones o de las actividades que comparto con otros colegas, también las voy publicando ahí, así que, bueno, esa es una posibilidad de mantenerse al tanto. Bien, bien. ¿Y te dedicas a chicos y adolescentes? Mira, mayormente trabajo con adolescentes, ¿no? De Bien, 11 años en adelante, una cosa así. bien, bien, Y después con adultos, por supuesto. bien. ¿Un mail de referencia para alguien que quiera contactarte más allá o querés que lo hagan a través del Instagram? No, tengo un mail, sebastianverón4@gmail.com. Bueno, Sebastián, te agradezco profundamente y sentidamente esta entrevista, este rato que habilitaste para que podamos conversar. Así que te doy las gracias y de mi parte nada más que saludarte. Bueno, Manuel, muchas gracias por la invitación. Obviamente, disfruto compartir y dialogar con vos, así que, bueno, espero que sirva y estamos en contacto. Fuerte abrazo, Seba. Un Muchas saludo a gracias. todos.